La Masía es probablemente la mejor fábrica de talentos en el fútbol. En el último tiempo hemos visto cómo estos jóvenes canteranos se han convertido poco a poco en parte importante del primer equipo. Desde Pau Cubarsí, Alejandro Baldé, Marc Casado, Fermín López, Marc Bernal y Lamine Yamal, hemos visto cómo el Barcelona de alguna manera u otra siempre ha encontrado recursos en su cantera en diferentes posiciones. La cantera del Barça produce a los mejores mediocampistas, laterales y extremos que el fútbol moderno necesita. Pero ¿qué pasa con los delanteros centros? Si te pones a pensar, el Barça casi nunca ha sacado un 9 puro de talla mundial de su propia academia, y quizá el mayor ejemplo que tengan sea de Messi siendo 9, pero Messi llegó a la academia siendo extremo y lo de falso 9 fue un invento posterior en la etapa de Guardiola. Actualmente el Barcelona necesita pronto a un nuevo delantero centro. Robert Lewandowski, de 37 años, aunque da buenos resultados, ya no es una pieza que se considere mucho a futuro, y con Ferran Torres la mayoría ya sabemos qué es lo que pasa. Por eso, gran parte de la afición especula nombres como los de Víctor Osimhen, Julián Álvarez o incluso una pequeña parte espera de que Erling Haaland termine algún momento portando el número 9. Pero quizá la mayor pregunta aquí no sea a quién debería comprar el Barcelona, sino porque la Masía no ha solucionado este problema todavía. Siempre que el club ha tenido deficiencias en el pasado, hemos visto cómo la cantera ha sido la que los ha terminado salvando. Es una locura que una academia capaz de poner a 3 canteranos en el podio del Balón de Oro, como pasó con Messi, Xavi y Iniesta en 2010, no pueda fabricar a un delantero centro de nivel top. Pero quizá para entender por qué pasa esto, hay que saber primero la identidad del club. Johan Cruyff, al llegar al Barcelona en su primera etapa como jugador en 1973, implementó la filosofía del fútbol total, que él mismo ya había perfeccionado en su tiempo en el Ajax y con la selección de Países Bajos. Básicamente, como el mismo nombre lo dice, actuaba como un jugador total que bajaba a defender, iniciaba el juego desde el medio y finalizaba en ataque. Esa movilidad y presión alta permitieron que el Barça ganara la liga ese mismo año tras 14 años de sequía. En su etapa posterior en el club, ahora como entrenador, Cruyff no solo trabajó en su totalidad el sistema, sino que la evolucionó y asentó como la identidad eterna del club. Implementó sistemas tácticos como el 3-4-3 en diamante para garantizar la superioridad numérica y la posición constante del balón. Además, se aseguró de que esta misma metodología viniera desde la cantera, haciendo con esto que todos los equipos juveniles jugaran bajo los mismos principios del fútbol total. En un sistema así, el típico 9, ese que se queda estático en el área esperando un centro para rematar, simplemente no encajaba. Si un jugador solo está arriba esperando el gol, para la filosofía del Barça, este jugador no está ayudando a controlar el partido. Por eso, desde los jóvenes canteranos hasta el primer equipo, a los delanteros se les enseña que su trabajo no es solo marcar goles, sino tienen que bajar, asociarse, tocar de primera y ser casi un mediocampista más. Básicamente, el sistema no busca solo un finalizador, busca a otro creador de juego que resulte que también juega arriba. La Masía es experta enseñando técnica, visión de juego y posicionamiento, pero hay cosas que no se pueden entrenar solo en una pizarra. El instinto de ser un jugador oportunista, de estar en el lugar justo en el momento exacto, y la potencia física para pelear contra centrales que son auténticas torres. A veces, centrarse tanto en que el jugador sea parte de un sistema colectivo termina matando de alguna manera u otra el instinto individual de querer reventar el arco a toda costa. Por eso, históricamente el Barça siempre ha tenido que salir a comprar a sus grandes nueves fuera. Desde Romario, Ronaldo, Eto'o, Luis Suárez y Lewandowski, el club busca fuera lo que su propia metodología parece filtrar o descartar desde muy temprano. La época dorada de Pep Guardiola terminó sellando aún más esta filosofía. El éxito del falso 9 con Messi fue tan brutal en todo aspecto que marcó a toda una generación de entrenadores en la academia. En lugar de buscar un tipo que fijase a los centrales, la Masía empezó a producir 10 que jugaran de 9. Un ejemplo más concreto de que el sistema del Barça no está hecho para delanteros puros, solo hay que ver lo que pasó con Mauro Icardi. Icardi llegó a la Masía con 15 años y era un finalizador nato, pero en lugar de potenciar sus virtudes, los entrenadores no encontraron en él lo que el sistema necesitaba. Icardi era un 9 de área que necesitaba centros y servicios directos. El sistema del Barça exigía que el delantero bajara a recibir, participara en la creación y ofreciera más que solo goles, algo que a él le costaba mucho. Durante su etapa, el club decidió que los delanteros centros tradicionales pasaran a un segundo plano. Incluso en el primer equipo, figuras como Ibrahimovic o Samuel Eto'o sufrieron por este cambio. En el juvenil, Icardi llegó a ser suplente de Rafinha Alcántara, quien jugaba de falso 9 para ser centrocampista. Al final, Icardi se dio cuenta de que si quería desarrollar sus cualidades, tenía que irse del Barcelona. En 2011 se fue a Italia, donde sí valoraban al 9 de toda la vida y se adaptaba mejor a sus características. Su propio agente dijo tiempo después que dejar la Masía fue la decisión que salvó
acabó su carrera. Ser delantero en el primer equipo del Barça es posiblemente el trabajo más complicado. Prefieren gastar 50 o 60 millones en un delantero consagrado que ya sepa lo que es marcar 20 por temporada, en lugar de esperar 3 años a que un joven de la Masía aprenda los movimientos y los tiempos del área, que es algo que solo la experiencia termina dando. Al final, lo que pasa en la Masía no es un error de los entrenadores, sino es una decisión consciente sobre su propia identidad. Es una apuesta arriesgada que les ha dado mucho éxito a lo largo del tiempo, pero que también les obliga a estar siempre mirando al mercado, y quizá por eso siempre veremos al club gastando millones en delanteros de fuera, mientras que en casa siguen fabricando a los mejores en los demás aspectos. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, ya sabes qué hacer. Puedes dejar tu me gusta al video, suscribirte al canal para más contenido y dejarme tu opinión en los comentarios. Y sin nada más que decir, yo me despido y nos estamos viendo en un futuro video.